Pues bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión, dentro del programa Máster en Argumentación Jurídica con enfoque de derechos humanos, vamos a hablar sobre el modelo argumentativo del doctor Robert Alexy y cómo poderlo aplicar, en este caso, a los derechos humanos. Cómo poder, en un momento dado, utilizar este mecanismo del doctor Alexy abocado a la mejor comprensión y al mejor entendimiento de los derechos humanos. Bien, uno de los grandes temas que se han discutido en la argumentación que habíamos comentado en sesiones anteriores, argumentar es sustentar, es justificar, es convencer cuando se trata de algún razonamiento jurídico en el cual pues existan sobre todo los grandes dilemas sobre qué derechos humanos deben de prevalecer sobre otro tipo de derechos humanos. Este es un tema muy controversial porque algo que podríamos decir que el doctor Alexy toca de manera muy interesante es que no podamos llevar a cabo una estructura como en base a que todos los derechos humanos, absolutamente todos, tienen el mismo valor para efectos de su interpretación y su argumentación. Todos. Y esto, por favor, quédenselo muy grabado, porque vamos a poner algunos ejercicios en los cuales seguramente si ustedes comentarán en el foro qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la creencia de credo religioso. Por supuesto que todo el mundo les va a decir, pues es incuestionable, claro que el derecho a la vida, no hay más, es el derecho más importante. Bueno, yo les podría decir, es una respuesta muy rápida, porque no en todos los casos, no en todos los supuestos, y no es más importante el derecho a la salud, o el derecho a la vida, o la dignidad humana, o el derecho al acceso a las nuevas tecnologías, o el derecho a la educación, más o menos importante uno que el otro. Entonces, este factor es muy importante y el doctor Alexy toca este esquema para poder entender un mecanismo que nos permita analizar qué debemos de hacer en el caso en concreto cuando exista un concurso de derechos humanos donde tengamos que resolver. ¿Cuál es el criterio que más debe favorecer y cuáles son los puntos que debemos nosotros de considerar? Aquí, simplemente para mencionar, el doctor Alexy, filósofo del derecho, jurista alemán, catedrático de la Universidad de Christian Andersen en Kiel, uno de los hombres más brillantes en el mundo en el tema de la argumentación, es de los filósofos del derecho más invocado en todos los países a nivel internacional. En Iberoamérica tenemos el caso del doctor Manuel Atienza, pero Alexy fue profesor del doctor Atienza. Alexy es el que trajo todos los modelos que se han traducido al español y que comentábamos que en el caso de México el investigador de la UNAM, Miguel Carbonell, los ha estado utilizando mucho en sus ponencias, hablar de Robert Alexy, hablar de Manuel Atienza, de todos estos grandes de la interpretación. Pero este es el gran maestro de la interpretación contemporánea. Obviamente es un referente. Si ustedes quieren hacer una argumentación y citan a Alexy, están hablando del primer mundo en temas de argumentación y de interpretación. Es primer mundo. Es hablar de un lenguaje universal en tema de argumentación y más aún con el punto de los derechos humanos. Alexy nos deja un tema muy importante que son las reglas de ponderación que vamos a platicar ahorita y algunos detalles que inclusive vamos a poner resoluciones en las cuales en el caso de México, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citan a Robert Alexy en las resoluciones como un precedente de argumentación y de validez en los criterios que ellos llevan a cabo. Entonces, no dejar de tomar en cuenta lo que hemos insistido, las líneas de pensamiento que les ruego que tomen como un mapa conceptual, es esta parte que estábamos comentando. La racionalidad como un enfoque importante. De esto nos vamos a la epistemología, la interpretación y al final la argumentación. Hemos hablado mucho de esto.
Hoy por hoy, al hablar de las disciplinas sociales, al hablar de los derechos humanos en cuanto a su concepción teórica, dogmática, necesitamos utilizar un criterio de racionalidad, necesitamos tener un contenido mínimo teórico y necesitamos utilizar estos mecanismos interpretativos y argumentativos para poder lograr desentrañar y justificar aquellos derechos que van a estar en colusión. Otro punto muy importante que quisiera compartir con ustedes es la figura del repensamiento. Esta parte del repensamiento como una estructura de pensar lo que ya se ha pensado, volver a pensar lo ya pensado. Y esa es una estructura que viene mucho de Europa, sobre todo con los grandes tratadistas, con Ronald Dworkin, con H.L. Hart, con Stephen Toulmin, con Neil McCormick, Jürgen Habermas. Todos estos grandes maestros hicieron el estudio de aquello que ya se había escrito para volverlo a pensar y volverlo a reflexionar y generar doctrina con las nuevas tendencias de los derechos humanos en vigor. Y entonces, en esta figura de lo ya pensado, por ejemplo, les comentaba Hans Kelsen o Immanuel Kant, que son, digamos, posturas obligadas para entender temas de cultura jurídica. Hoy por hoy podremos decir que son antecedentes históricos. Tristemente, muchos juzgadores están resolviendo todavía conforme a la teoría kelseniana o la teoría kantiana, cuando en realidad eso ya es historia. Por supuesto que debemos de leerlos y por supuesto que debemos de entenderlos. Les sugiero mucho, yo espero que todos ya lo hayan leído, La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Si ya lo leyeron, ojalá puedan echarle una revisada allí a su biblioteca para volver a revisar algunos puntos importantes de lo que nos comentaba Kelsen, la teoría pura del derecho. Y si no lo han leído, por favor, es obligado que lo tengan en su haber. Teoría pura del derecho, se lo leen en 15 a 20 días, es un libro muy pequeño, pero de una gran tradición jurídica y nos abre un panorama muy importante para entender estos temas del pensamiento. Y ahorita muchos están reinterpretando a Kelsen, están reinterpretando a Kant, generar nuevas ideas. Tenemos que sustentar con nuevos argumentos. De aquí viene la parte de innovación. No sé si ustedes lo sepan, pero la innovación ya es un derecho humano. Existe el derecho humano a la innovación, al acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, aquí tenemos que ser creativos, tenemos que generar pues todos los mecanismos, todas las estructuras que nos permitan llegar a que aquello que estamos sustentando atrae toda la racionalidad para que podamos convencer y podamos justificar que eso es lo que debe de aplicarse. Recuerdo que en alguna ocasión, platicando en un foro de jueces y magistrados y gente del Poder Judicial a nivel nacional, se señalaba el famoso criterio judicial, el arbitrio judicial, el criterio judicial. Es que el criterio del juez, es que así es como el juez lo razonó, así es como el juez lo pensó y lo resolvió. No podemos entrar a criterios subjetivos, no podemos generar lo que piensa el juzgador de manera independiente o de manera personal. Eso sería muy peligroso y desgraciadamente se da la influencia del juzgador en sus resoluciones. Me ha tocado ver resoluciones de jueces que son muy kelsenianos y se nota cómo es la aplicación irrestricta de la ley a rajatabla, lo que el código o la ley o el reglamento señala, sin mayor aplicación más que la pura norma. O de repente jueces que son muy dados a la doctrina cristiana y de repente pues se ve mucho el enfoque del pensamiento cristiano, que para temas, por ejemplo, del caso del aborto, pues ustedes verán la contradicción que pueda generarse, o temas más amplios como los matrimonios igualitarios, el transgénero, todos estos aspectos que por supuesto en una idea tradicional de lo que se ha cimentado a través de otras áreas del conocimiento, pues nos dejarían atrás en un criterio netamente objetivo. Y es ahí cuando entramos a lo que se llamaría el neoconstitucionalismo,
el nuevo constitucionalismo y donde Alexis nos da las reglas para utilizarlas en casos concretos y saber qué es lo que debemos de hacer cuando existe este concurso de derechos humanos, partiendo de, con todo respeto, de erradicar la ignorancia popular que se daría por el contexto normal o tradicional de poner siempre la vida humana o poner el derecho a la salud o poner el derecho a la libertad, por señalar algunos de los más importantes, como los únicos y prioritarios en todas las condiciones. Hay casos donde vamos a ver que no necesariamente la vida puede ser un derecho humano que se deba tutelar, en contraposición a otros derechos como la protección a la dignidad humana o el tema de la libertad de credo religioso. Me refiero a la eutanasia y me refiero a los testigos de Jehová, por poner casos muy específicos donde no podemos ser cuadrados, donde debemos utilizar criterios individualizados para resolver casos concretos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, por favor, si hay algo que si voy muy rápido o hay algún punto que quieran que me detenga, les ruego me interrumpan y hacemos las observaciones pertinentes. Trato de ir del paso 1 al 2 al 3 para llegar al contenido del modelo argumentativo del profesor Robert Alexis. Bien, pues en este sentido, la colusión de derechos ha sido, como les mencionaba, el punto de conflicto más importante o de mayor relevancia en todo el esquema de pensamiento de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se debe resolver? ¿Qué debe resolver un juez? ¿Qué debe resolver un magistrado? ¿Qué debe resolver un fiscal? ¿Qué debe de resolver una autoridad administrativa? ¿Qué se debe de enseñar en las aulas? ¿Qué se debe de expresar en la investigación? ¿Qué es lo que debemos de defender? Y bueno, les sugiero que siempre, al momento de que ustedes tengan una controversia, sea en un juicio, sea en un amparo, sea en algún alegato, en algún periodo de agravios, sea en una resolución, sea un debate, sea lo que fuera, donde necesitan ustedes llevar a cabo un análisis para la solución expresa de ese conflicto, les sugiero hacer una lista de aquellos derechos humanos que estén en colusión. Si hablamos de un caso en particular, ¿qué derechos humanos estarían contrapuestos? Bueno, pues puede ser el derecho a la vida, pero también está la dignidad humana, pero también está la libertad y está la salud y también la educación, ¿no? Y la libre expresión y la democracia y la gobernanza y la seguridad y la paz. Entonces, todos estos, por citar algunos de muchos otros más, donde, como mencionaba, el derecho a la seguridad jurídica no es más o menos importante que la gobernanza, o que la democracia, o la educación, o la libertad, o la vida, o la dignidad humana. Entonces, hay que tomar en cuenta, todos son derechos humanos, y en una balanza no podemos sopesar el valor de uno con el otro. Simplemente ponderar, saber qué derechos hay, y en ese caso en concreto, ¿por qué vamos a privilegiar un derecho humano por encima de otro derecho humano? Eso es lo que nos maneja mucho Alexis. ¿Por qué privilegiamos en este caso la dignidad humana? ¿Por qué en este caso la educación? ¿Por qué en este caso el credo religioso? ¿Por qué la democracia? Y así sucesivamente. Cuando he tenido la oportunidad de estar en algunos foros y un poco la complejidad de lo que son las disciplinas jurídicas, uno de los grandes debates, uno de los grandes temas es tratar de entender todo aquello, todo lo que existe en un conjunto de derechos y obligaciones. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué tiene la razón? ¿Cuáles son los elementos que voy a utilizar para poder generar un derecho en favor del otro? Y entonces aquí entra lo que ya habíamos comentado, la parte de la racionalidad. Y vamos a resolver
de que sí puede ser cierto, cosa que era muy difícil de explicar. Que un juez me diga que sí y otro juez me diga que no sobre el mismo caso. Lo que varía a lo mejor son los nombres de las partes, pero no sé si les haya pasado en alguna ocasión. El juez 1 dijo que sí y el juez 2 dijo que no. O el juez de primera instancia dijo que no, el magistrado en la segunda instancia dijo que sí, y resulta que a nivel federal volvieron a decir que no. ¿Por qué esa discrepancia de criterios? ¿Por qué uno dice una cosa? ¿Por qué otro dice otra cosa? ¿Que el derecho o que los derechos humanos no debe de ser un lenguaje que sea único, que sea defendible, que sea una misma bandera? Y desgraciadamente no, porque la forma de cómo lo vamos a mirar puede ser diferente. En alguna ocasión decía un maestro, imagínense que yo voy a enseñar la clase de Derecho Penal. Voy a entrar a un aula, pero voy a dar la clase de Derecho Penal o de Derecho Procesal Penal. Pregunta, ¿ustedes creen que sea la misma perspectiva que yo tenga como docente si soy abogado defensor, soy litigante, o soy fiscal? Voy a dar la misma clase, pero soy fiscal. O voy a dar la misma clase, pero soy juez o soy magistrado. O voy a dar la misma clase, pero solamente soy investigador. ¿No creen que tengan diferentes perspectivas la visión del fiscal con la visión del juez, con la visión del abogado defensor, con la visión de las víctimas, con la visión del investigador? Y cada uno va a sacar ideas diferentes, posturas diferentes, análisis diferentes. ¿Están mal? No, no están mal, al contrario, son perspectivas diferentes. Es como el vaso, el típico caso, ¿no? Tenemos un vaso de vidrio, la mitad con agua y la mitad vacío. Y algunos se preguntan, bueno, dime, ¿es medio vacío o es medio lleno? ¿Quién tiene la razón? Pues dependiendo de la óptica, ¿no? Porque en principio un vaso con agua a la mitad, pues está medio lleno, pero también está medio vacío. Y entramos a circunstancias que debemos de tomar una postura, porque no podemos dejar las cosas así, no podemos decirle, o los jueces, o los magistrados, o los fiscales, o las autoridades, o los abogados postulantes, no podemos decir, bueno, pues puede ser cualquiera de las dos, échate un volado, ¿no? Para ver cuál de las dos es la más viable. Y la única respuesta es el razonamiento y la argumentación, no hay más. El maestro Robert Alexi, voy a poner el caso de la eutanasia, y entonces nos pone, debemos de considerar estos tres factores para legitimar nuestras decisiones. El grado de satisfacción, el grado de no satisfacción y la justificación de dicha afectación. Estos tres enunciados nos van a ayudar mucho para resolver sobre qué derecho debe prevalecer. Me regreso entonces al punto de lo que sería la primera faceta del grado de satisfacción. Si yo le otorgo el beneficio, la tutela, el planteamiento, la decisión en favor de una de las partes, ¿cuál es el grado de satisfacción? ¿Y qué voy a hacer con el grado de insatisfacción? Imagínense, por ejemplo, en un asunto donde estoy tomando en cuenta los derechos de un imputado, pero ¿qué sucede con los derechos de las víctimas? ¿No? Son dos supuestos totalmente diferentes. ¿A quién le voy a dar la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿El imputado con su defensor? ¿O en este caso las víctimas? ¿Cuál va a ser el supuesto que yo debo de considerar? Entonces, saber qué voy a lograr si en este caso le doy la razón a uno o le doy la razón al otro. Voy a obtener un grado de insatisfacción mayor que el grado de satisfacción, sería incorrecto. Y debemos de justificar el por qué se da este supuesto en relación
a la satisfacción de esta ponderación de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo para ver si queda más claro, pero en principio voy a darle la razón en favor de un derecho humano. ¿A quiénes perjudico? ¿A quiénes afecto? ¿A quiénes le pego? Por ejemplo, matrimonios igualitarios. Fue un tema, fue toda una discusión. Grado de satisfacción. Un grupo que decía, oigan, pues tengo mis derechos, el libre desarrollo de la personalidad, yo puedo contraer matrimonio con quien se me dé la gana, sean 2 hombres o 2 mujeres. ¿Cuál es la razón de que no me permitan tener este grado de satisfacción? Bueno, el grado de no satisfacción era la misma sociedad. Y la sociedad se negaba. Ustedes vieron cómo ha ido sufriendo esta transformación lenta de la reforma a códigos civiles, de la reforma, en este caso, a los criterios que habían en torno al matrimonio. Y bueno, pues no, era aberrante, la iglesia se opuso, el derecho natural, hubo una postura de gente con un perfil kelseniano que decían, es absurdo, estás diciendo tonterías, matrimonio es hombre, mujer, su propia naturaleza, la procreación, y todos los argumentos que ya sabemos. Y no se ponían de acuerdo para decidir. Grado de satisfacción, un grupo minoritario. Grado de no satisfacción, un grupo mayoritario. Ojo, uno de los puntos más novedosos ahorita en temas de derechos humanos es que no podemos tomar ya sea el grado de satisfacción o el grado de no satisfacción por el número de personas afectadas o por el impacto de personas afectadas. En otras palabras, no es más importante el derecho de las minorías que el derecho de las mayorías. En una igualdad de derechos humanos, es una controversia entre dos posturas. Independientemente de que hubieran 500 personas que se opusieran, en el ejemplo que estoy poniendo, que se opusieran al matrimonio igualitario, o 1 millón de personas, se oponen. ¿Quiénes están a favor? Pues es un grupo minoritario de 200,000 personas. Bueno, pues obviamente es abismal la diferencia que puede existir entre el grado de no satisfacción, pero no podemos ponderar en un esquema tradicional de números, sino tenemos en este caso un esquema de ponderación de 2 derechos que no importa el número de personas que hayan sido afectadas o no en este orden de la cantidad, ¿no?, de sujetos involucrados, sino el derecho humano ponderado y violado. Ahora, hablando de un factor social y hablando de una globalidad y hablando de una internacionalidad de los derechos humanos, pues por supuesto que se les debe dar el derecho de poder llevar a cabo esta unión civil sin contratiempos y sin candados legales para que estas personas puedan tener perfectamente su vida en base a una seguridad jurídica. Entonces, aquí es donde estaríamos hablando que por unas cuantas personas, por una cuestión de impacto social, por pronunciamientos, por escándalos, por lo que ustedes quieran, se han manipulado mucho, no se ha entendido a fondo lo que son los temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, si hablamos de estos temas, habrá gente que no le guste. Yo fui candidato a ombudsperson y cuando llegaban los reporteros y me llegaban a preguntar los diputados y demás, oiga, si usted llega a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué pasaría? ¿Qué opina usted de los matrimonios igualitarios? Y yo de manera muy transparente contesté, a mí, Juan Pérez, si me preguntan, Juan Pérez, no me gusta. Yo creo en la unión de un hombre y una mujer, para mí eso es lo ideal, para mí, Juan Pérez, persona. Pero si me preguntan, como defensor de los derechos humanos, aunque a mí no me guste, soy respetuoso y debemos de respetar las diferentes formas de pensar. Y debemos de saber que si hay personas que quieran defender ese derecho, ¿quién soy yo para emitir una opinión en contrario si es la vida de ellos y lo que se debe trabajar es en el respeto, en la tolerancia y en la inclusión? Es ahí donde debemos de trabajar, no por gustos,
¿Te gusta o no te gusta? Pues eso no es relevante. No estoy preguntando si te gusta o no te gusta. Imagínense si los derechos humanos estuvieran, oye, ¿a ti te gusta o no te gusta? ¿No? Si no debemos de ser muy objetivos. Claudia, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Eh, a ver, yo creo que el término de satisfacción es el que me causa ruido. Por el grado de satisfacción sería el número de razones, pero bueno, estoy considerando número, ¿no? Ajá, Número ajá. de razones para, justificar un derecho humano en relación a otro. Muy bien, tu observación es muy interesante y muy pertinente, porque efectivamente sería, y finalmente, ¿quién va a tener la razón? El que tenga los mayores y mejores argumentos. Ok, muy bien. Acabas de dar en ese supuesto. En esta parte, ¿qué argumentos podemos sostener para defender un derecho humano por encima del otro? Y entra ahí el razonamiento. Y entra ahí, ahora sí, todo este esquema de individualizar un caso en concreto para decir, en este caso en particular, vamos a hacer esto. No sé si me explico. Entonces, los razonamientos, efectivamente, que pudieran ser, por ejemplo, si hablo de los matrimonios igualitarios, en el caso que puse, pues bueno, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el derecho humano a la dignidad, el derecho humano que conlleva toda la situación jurídica, ¿no? La seguridad jurídica de las personas que deciden legalmente unir sus vidas en una unión regulada por el Estado, ¿no? Equiparada al matrimonio, que ya ahorita las familias, entramos a otro tema, las familias, pues bueno, ya la familia, ya no hablamos de lo típico de mamá, papá, hijos, ahorita cuántas modalidades no hay en el tema de familia, ¿no? Cuántas circunstancias sociales estamos viviendo en estos momentos que los derechos humanos deben de estar a la vanguardia y en base a lo que sucede en el ámbito de una de sus características, que ustedes recordarán, que es la progresividad de los derechos humanos. Van avanzando conforme va caminando la propia sociedad, ¿no? Entonces, con esto, lo que mencionaba Claudia es muy importante, porque no sabemos pensar. Créame, de veras, me incluyo. Fue algo que tuve que aprender el día a día con mi profesión de activista de derechos humanos. No sabemos pensar. Y entonces nos vamos a lo que nos limita la ley y hasta ahí nos quedamos. Cuando el mundo del conocimiento es amplísimo, Alexi nos está dando una fórmula muy sencilla para decir, aquí tienes elementos para que se puedan tomar las mejores decisiones en pro de los derechos humanos. ¿Qué tengo a mi alcance? El límite va a ser su imaginación. El límite va a ser su creatividad. Si yo soy una persona que solamente argumento en mi defensa de derechos humanos el Código Civil y a lo mejor criterios de la Corte, alguna jurisprudencia, me encuentro por ahí alguna doctrina, algún autor y se acabó. Y creo que hubo por ahí un acuerdo internacional y ya. Que eso es mucho, porque normalmente nada más ponen el código procesal, el código sustantivo, ¿no? El adjetivo y el sustantivo, ¿no? La parte teórica, la parte procesal, y si es así, algún pronunciamiento, alguna tesis, y se acabó. Hasta ahí llega la imaginación de quienes tenemos en nuestras manos defender derechos humanos. En cualquier trinchera, juzgadores, activistas, abogados, fiscales, ministerios públicos, jueces, etcétera, en todas sus modalidades, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué puedo tener a mi alcance? Lo que ustedes crean pertinente para justificar y convencer. Y si para el caso de los matrimonios igualitarios considero el libro de Max Weber, ¿no? Una visión sociológica de Max Weber. Y si me someto, por ejemplo, a una interpretación doctrinaria de lo que dice el maestro Luis Recasén Siches en su libro de Sociología para entender los fenómenos actuales, maestro emérito de la UNAM. Y si estoy tomando a lo mejor un criterio
de algún versículo de la Biblia que me dice sobre... Es más, para los que sean creyentes, este Papa es muy revolucionado. Este Papa que tenemos ahorita habla y ya ha defendido a las personas gays, a las personas en matrimonios igualitarios, a las personas divorciadas. Ningún Papa se había atrevido a esto. Entonces, se ve que es una persona con una gran visión, que se ha de echar encima a mucha gente, pero ustedes ya pueden invocar las encíclicas papales, pueden invocar lo que la Iglesia sostiene también como un argumento importante para la defensa de la dignidad humana. Y si además de esto veo los antecedentes de lo que hay en el mundo, haciendo un estudio analógico, y si hago una referencia histórica del caso, y si me monto a lo que es todos los esquemas de convencionalidad, me meto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunos de muchas otras herramientas, seguramente van a tener la razón. Yo les aseguro que difícilmente, defendiendo una causa justa, con esto que estamos viendo, alguien se atreviera a ir en contra de este criterio, de esta postura. ¿Voy a ir a la guerra con una resortera o voy a ir a la guerra con un tanque que ni la bomba atómica va a destruir? ¿No? ¿Qué herramientas voy? ¿Cómo voy preparado? ¿Cómo voy formado? Por eso mi preocupación de quienes enseñan derechos humanos que no tienen la menor idea, de carreras que llevan 2 años y les dan un título por correspondencia, y todos estos temas que abonan a vicios en la sociedad de gente que no sabe. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está por los suelos, es la peor, y no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos. Están destruyendo una institución muy noble como era la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Perdón por la palabra, pero están prostituyendo las procuradurías, las defensorías y las comisiones de derechos humanos. Si no se cuenta con gente que verdaderamente no tenga ningún nexo con algún partido político, que verdaderamente defiendan derechos humanos, que sean objetivos y que su voz sea perfectamente escuchado como un ombudsperson que tiene la obligación de salvaguardar por los derechos del pueblo, ¿no? De ser un defensor del pueblo. Entonces, este punto que les comento es de analizar, de revisar todo aquello que está sucediendo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, lo que platicaba hace un momento, ¿no? Habría que evaluar, para efecto de tomar en cuenta el mecanismo de Robert Alexy, pues bueno, se puede tomar alguna idea de conocer más allá, de ir sobre todo a un análisis. Quizá lo más importante de esto es reducir, como lo dice Alexi, reducir desigualdades para fines de legitimidad. No sé si vean el enfoque. Defensa de derechos humanos, la satisfacción y no satisfacción de estos derechos humanos, y un punto fundamental, erradicar las desigualdades. Es la parte contrapuesta. Evitar que existan estas desigualdades para ser legítimos en esta defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué se busca con esto? Eliminar los obstáculos que limiten el desarrollo de las personas y teniendo, obviamente, una idea amplia, clara, objetiva de lo que son estos derechos. ¿Por qué creen que les interesa a nuestros gobernantes tenernos ignorantes? ¿Por qué creen que el hecho de hablar de estos temas les genera molestia? Porque es una piedrita en el zapato. Es una piedrita en el zapato, pero es una herramienta que tenemos nosotros para evitar abusos, para evitar excesos, para analizar muchos casos que estamos viviendo, muchos, de los cuales ustedes pueden darse cuenta de temas de corrupción y de temas de abuso de autoridad y de personas que están privadas, inocentes de su libertad y que no han cometido ilícitos y están privadas de su libertad, que no han tenido una defensa adecuada, que no han tenido las oportunidades. Hay una serie, les voy a pasar por ahí el nombre, una serie de Netflix, de una abogada en Estados Unidos
que quiere demandar al Estado. Y quiere demandar al Estado porque ustedes saben que cuando se da una defensa en un proceso, más en Estados Unidos, en el cual si no tengo dinero para pagarle a un defensor privado, el Estado me asigna uno. Lo mismo sucede en nuestro país, los defensores de oficio. Pero se han preguntado si realmente tenemos el número de defensores de oficio que se requiere, si están perfectamente con un sueldo digno que les permita realizar su labor, si la carga de trabajo, que de repente les llegan X número de expedientes que deben de resolver, deben de llevar, ¿no? De casos que deben de llevar. ¿Ustedes creen que humanamente pueden llevar una defensa en los términos de lo que estamos platicando para salvaguardar los derechos humanos de las personas que representan? Les aseguro que no. Y no porque sean malas personas, o no porque sean corruptos, o porque no desempeñen bien su labor. Habrán excepciones a lo que estoy diciendo, pero la realidad es que no les pagan bien. Y la realidad es que llevan muchos asuntos, y la realidad es que no le van a poner la misma atención que un defensor privado. Y entonces hay desigualdad entre los ricos y los pobres. Los que tienen dinero para pagar a un abogado particular y los que tienen la necesidad de un defensor público. Las cárceles están llenas de gente pobre. La justicia no es igual para los pobres. Y en Estados Unidos lo que hicieron fue, vamos a demandar al Estado, porque muchas de las personas que están privadas de su libertad es porque tuvieron una mala defensa, tuvieron un mal abogado, o tuvieron un abogado que no los defendió como debería haberlos defendido. Entonces están compurgando resoluciones de años por un mal procedimiento sin deberla. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no debería de estar ahí. Y les aseguro que muchas de esas personas con un defensor privado jamás hubieran pisado un centro de reclusión. Es la realidad de nuestro país. Entonces, eliminar estos obstáculos, que es un factor fundamental. Otro caso para entender el supuesto del profesor Robert Alexio. En el caso de la eutanasia, ustedes conocen perfectamente el supuesto de que se considera como eutanasia. Bueno, thanatos, muerte, bien morir, ¿no? El bien morir. En este orden de ideas se ha cuestionado mucho sobre la posibilidad o la viabilidad, en este caso de la eutanasia, pero sobre este supuesto, en concreto, en particular, vamos a hablar de la dignidad humana, que esto es un factor fundamental, aunque ya hablamos, fíjense, otros temas más complicados. Hablamos de derechos humanos de las personas morales, cosa que no todo el mundo le entiende. Es decir, ¿cómo una empresa va a tener derechos humanos? Pues sí tiene. Lo malo es llamarle derecho humano, pero tiene derechos homologados a los derechos humanos. Y hay todo un tratado, ya se han reconocido ciertos derechos de las empresas, de las personas morales. Las personas morales ya pueden cometer homicidios, por ejemplo, pueden ser sancionadas las personas morales. Entonces, ha habido una progresividad en estos temas, pero lo que jamás, y esto es un pacto universal, un pacto de convencionalidad irrestricto que no puede modificarse, es la dignidad humana. Jamás se puede atentar contra la dignidad humana. Jamás, jamás, en ningún caso. Dejaríamos de ser seres humanos. No se puede atentar nunca contra la dignidad humana. Dignus, valor. Por eso viene la palabra dignidad. Todos tenemos valor. Y entra la dignidad humana desde un punto de vista ontológico y desde un punto de vista metafísico, ¿no? Si hablamos de los diferentes tipos de dignidad, pues, por supuesto, por el simple hecho de ser persona, vamos a poner el caso de estar privado de mi libertad, pues denme de comer, ¿no? Es un derecho humano, denme de comer, denme un lugar donde dormir, denme un lugar donde me pueda bañar, donde pueda hacer mis necesidades. Lo mínimo. Pero pareciera que esto es cloaca, te doy las obras, te trato mal porque eres un delincuente. No, soy persona.
A pesar de ser el peor asesino, soy persona. Ojo, pero tengo restringidas otras prerrogativas, como mi libertad, ¿no? Que es una de ellas, la más importante, y aunque sea persona y es un derecho humano, por supuesto que debo de ser castigado por haber irrumpido el orden jurídico, pero no puedo transgredir la dignidad humana. Y en el caso de la eutanasia hay una disputa entre la dignidad humana y la vida y el derecho a la salud. ¿Qué diría Lexi? El grado de satisfacción y de no satisfacción. Ustedes pregúntenle a un médico, oye, una persona que tiene un respirador automático, que está postrado en una cama, que tiene coma, que está como vegetal, ¿está vivo? Y le voy a decir, claro que está vivo, ¿no? Está respirando, su corazón está latiendo. Y les pregunto, ¿y realmente eso será vida? ¿Creen ustedes que eso es vida? Para mí, no, en lo personal. Y hay argumentos filosóficos que dicen, vida es dignidad. Pero pregúntenle al médico y le va a decir, no, pues está vivo, por supuesto. Si yo lo desconecto, me van a acusar de homicidio, estoy matando a una persona, estoy yendo en contra del derecho a la salud, porque yo debo de mantener vivas a las personas a como dé lugar. Visión de un médico. Visión de un filósofo o de un defensor de derechos humanos. No, a ver, espérate. ¿Y esa persona realmente está viva? Yo puedo tener mi corazón latiendo, puedo respirar, pero ya me quiero morir porque voy a tener dolores terminales y no quiero acabar postrado en una cama donde no me pueda mover y tenga que cambiarme y tenga que darme de comer y que sea, que no pueda valerme por mí mismo. Yo no quiero ser una carga para mi familia. Prefiero morir. Es mi vida, es mi decisión. Y pareciera que es un concurso de vida contra dignidad humana y el derecho a la salud. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en un grado de satisfacción y de no satisfacción? Analizar el caso en concreto y favorecer en todos los términos argumentativos que han existido dentro del tema de la eutanasia, la dignidad humana. Déjame morir dignamente. Qué bonito sería, bueno, algunos para los católicos, la vida empieza con la muerte, ¿no? Para los católicos. Sin embargo, qué tranquilo, no sé si se han imaginado, de repente, lo único que seguro que tenemos en esta vida es la muerte, ¿no? Nos gusta o no, y no sabemos cuándo nos va a llegar. Pero se imaginan que me pongan una inyección y que me quede dormido así como un pajarito y ahí quede tranquilo, a estarme convulsionando con médicos y terapia intensiva y me operan y me sacan las tripas. Díganme, por favor, si eso es vida. Cada quien tendrá, por supuesto, una perspectiva diferente. Pero si lo vemos de manera objetiva en relación a derechos humanos, en una ponderación y utilizando el mecanismo de Lexi, la dignidad humana no es algo que se pueda negociar ni transigir. Por lo tanto, favorecer la eutanasia está perfectamente acreditado en un término de ponderación de derechos cuando se diera este caso. En consecuencia, hay que ajustar, hay que defender, hay que moldear, en este caso, las legislaciones que no permitan la muerte voluntaria y el bien morir, como sería el caso de esta figura internacional, ¿no? Algunas preguntas detonadoras de este caso. ¿Y qué es vida humana? Pues ya dijimos, para los médicos, pues les va a ser una cosa diferente. Y el derecho a la salud, pues tenemos que irnos a un análisis médico, la jerarquía axiológica, ¿no? Los valores. Nunca podemos sobrepasar la dignidad humana. Es el único que va adherido a la persona humana como tal. No me puedo quitar el traje y decir, ya dejo mi dignidad humana en el baño porque ahorita no la necesito. Esto va siempre pegado conmigo. No puedo separar al ser humano de su dignidad. Y por supuesto, hay una gran ignorancia interpretativa. No nos gusta pensar, no nos gusta razonar, no queremos buscar diferentes opciones de pensamiento a través de la interpretación, mucho menos argumentar, porque eso me llevaría tiempo, me llevaría esfuerzo, me llevaría
un estudio más profundo que a lo mejor en muchas de las ocasiones no tengo la posibilidad de hacer. Pero si se fijan, estas posibilidades de no tener el tiempo necesario implica que a una persona no le dé la libertad, que a una persona le quiten sus bienes, que a una persona le quiten la patria potestad o la custodia de sus hijos, que le quiten su patrimonio, por estos detalles que estamos comentando. Por no tener el tiempo, como decía René Descartes, el hombre es perezoso por naturaleza. No nos gusta pensar, pero tampoco tenemos la inquietud de ir más allá de lo que nos dicen, más allá de lo que normalmente sabemos. Si yo estoy y a mí me ha tocado, y perdón si soy muy sincero, pero de repente un grupo, un círculo de doctores, y ustedes dicen, ¡ay, el señor doctor! Pues bueno, pues ya estoy en doctorado, es una persona que sabe. Sí, pero si esa persona no está permanentemente actualizando y no está constantemente buscando otras formas de estar vigente, aunque tenga el honorífico cargo y el prestigio del doctor fulano, de la doctora sultana, pues va a ser un ignorante de los derechos humanos. Y muchas veces es tanto la soberbia de decir, pues yo ya hasta aquí llegué porque pues, soy un doctor y ya. No, el conocimiento es permanente, es continuo, es constante y siempre va a haber algo nuevo que voy a aprender. Aquí podemos utilizar mecanismos filosóficos. Y si me voy al mecanismo filosófico pareciera muy sencillo, pero en el caso nosotros como instituto, que tenemos que justificar como ombudsperson que somos un ombudsperson académico, entonces cuando emitimos una recomendación o una resolución, pues nos vamos a todo esto que les estoy comentando. Y al analizar, por ejemplo, un argumento filosófico, suena muy sencillo, pero fíjense, nada más del argumento filosófico, yo podría hablar de 30 cosas diferentes a la vez, tomando en consideración solamente la filosofía. Porque podría hacer un análisis filosófico del caso a la luz de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Leibniz, ¿no? De Spinoza, ¿no? ¿Qué otros filósofos creen ustedes que puedan, Eurípides, que puedan en un momento dado contribuir al conocimiento justiniano? ¿Cuántas personas no han aportado al conocimiento? Y es más, la apología de Sócrates, que es uno de los temas más importantes. Aquí no les miento, traigo mi libro de cabecera, Los diálogos de Platón, ¿no? Que finalmente viene la apología de Sócrates y trae una base argumentativa bien interesante. ¿Cómo sostiene los argumentos Sócrates? Un hombre culto, un hombre brillante, un hombre inteligente. Le da la vuelta a todos los ignorantes con un argumento perfectamente sustentado, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que creo que vale la pena mencionar. En este grado de satisfacción que nos menciona Alexi, pues bueno, tenemos al Estado como un órgano rector. Eso nos queda muy claro. Pero existen otros factores, por ejemplo, la ética, factor fundamental para los derechos humanos. No podemos separar ni la ética ni ningún valor universal de los derechos humanos. Y entra una gama de posibilidades amplísima para todos ustedes. Pongo un ejemplo muy rápido. Para tener un cargo público me piden que tenga una licenciatura, me piden que tenga experiencia laboral, me piden que sea, pues no sé, residente de la zona y que tenga tantos años y que tenga un modo honesto de vivir. Bueno, ¿y cómo acredito tener un modo honesto de vivir? Pues basta con que vaya a sacar una carta de no antecedentes penales, ¿no? Y con eso acredito legalmente que soy una persona honesta, que tengo una forma honesta de vivir. Pero si soy una rata de dos patas que nadie me ha cachado y que soy un delincuente de lo peor y que nunca me han detenido porque soy muy astuto y soy la peor persona, ¿soy honesta para los efectos legales? Claro. ¿Cuántos casos podríamos echar abajo de requisitos de servidores públicos que dicen, se ostentan
como personas honestas y no lo son. Pero para esto necesitaría saber qué es la honestidad, qué se ha escrito sobre la honestidad. Y sobre eso podemos hablar de un montón de cosas. Si ustedes se van a un diccionario, va a decir, la honestidad es el arte de ser honesto. Bueno, ¿y qué es ser honesto? Ser congruente. ¿Y qué es la congruencia? Ser ético. Entonces ya la ética tiene que ver entonces con lo correcto y lo correcto con lo ético. No sé si me explico, se van relacionando. Y los temas de altura de la discusión de valores universales es bien complicada. ¿Qué es respeto? ¿Qué es justicia? ¿Qué es dignidad? ¿Qué es honestidad? ¿Qué es tolerancia? ¿Qué es inclusión? ¿Qué es todo esto que estamos comentando ahorita? Se dice fácil, pero al momento de aplicarlo ya en un caso en concreto, créanme que es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, la libertad sobre el cuerpo humano, ¿quién debe decidir? Pues la persona en sí, ¿no? Como tal, es mi cuerpo, es mi vida, soy yo, déjenme morir si ese es en un esquema argumentativo válido, ¿no? ¿Qué afectación puede tener a terceros en el caso de una eutanasia? Les recomiendo una película que se llamaba Yo antes de ti. Si ya la vieron, me entenderán. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Yo antes de ti. Un tema que habla de la eutanasia, donde una persona que tenía todo por delante, bien parecido, con dinero, de las mejores familias, una novia perfecta, todo perfecto, sufre un accidente y queda postrado en una cama y jamás va a poder volver a tener algún tipo de movimiento en su cuerpo. Depende al 100% de la medicina, de los médicos, de especialistas, y nunca va a poder mejorar. Bueno, los padres serían el grado de no satisfacción porque no querían que se muriera su hijo, no querían que se practicara la eutanasia, con justa razón. ¿No? Ustedes ven a un familiar en una cama y lo saluda y demás, pero está postrado en una cama, así, pues yo no quiero que se vaya. Grado de insatisfacción. El grado de satisfacción, la dignidad humana de un ser que no considera que eso sea vida, que no argumentó que eso es vida, estar postrado en una cama por los años que le pudiera dejar de latir su corazón en condiciones totalmente deplorables. Estas son las circunstancias que yo los invitaría a que analizaran, a que podamos hacer algunas reflexiones, algunos ejercicios. Estas justificaciones, que es la satisfacción del valor relativo que estábamos comentando ahorita, pues, ¿qué herramientas tengo? Pues les mencioné algunas, ¿no? Filosóficas, de bioética, médicas, de convencionalidad, de doctrina especializada, de análisis y de respeto a la persona humana. Todo esto, la justificación del por qué es el trabajo que nos toca ahorita a nosotros hacer en este momento como defensores de derechos humanos, como gente que nos interesan los derechos humanos. Que para hacer un comentario, pues creo que vale la pena considerarlo. Decía una magistrada recientemente que en todas las universidades, en todas las escuelas, en todos los sistemas de educación, deberían de enseñarse los derechos humanos como una primer área del conocimiento. Transversal, todas las carreras, todas las profesiones, un eje fundamental de derechos humanos. Y ahora sí va a cambiar mi forma de pensar, porque si yo soy un litigante en materia penal, pues necesito tener una base de derechos humanos. Entonces sería estudiar derechos humanos con enfoque penal. O si yo soy un magistrado civil, pues bueno, estudio derechos humanos y ahora voy a aplicar derechos humanos en materia civil, o en materia familiar, o en materia, materia laboral. O si soy notario público, bueno, ¿cómo aplico el notariado? ¿Qué derechos humanos deben de converger para el ejercicio del notariado? Ahorita en el postdoctorado se está haciendo una investigación muy interesante sobre derechos humanos en el notariado latino.
Y existen un montón de cosas interesantes para aplicación del notariado en México. Todo tiene que ver, todo, absolutamente todo. Todas las carreras, todas las profesiones, simplemente porque somos personas humanas, debemos de tener esta base sólida del conocimiento de los derechos humanos. Como les mencionaba, una base argumentativa fundamental para el tema de la ponderación de derechos, en el caso de la eutanasia, siempre va a ser la dignidad. No hay otro, no hay más. Es algo que no puede jamás, como ya les había dicho, verse violentado, ¿no? No se puede absolutamente transgredir por ninguna circunstancia. Por supuesto que habrán casos donde no se atente directamente contra la dignidad, ¿no? Si estoy hablando de un caso de una persona que puede quedar bien, de una persona que a lo mejor va a ser una enfermedad temporal y después va a lograr la salud, pero ya se quiere morir, por supuesto que hablamos de supuestos distintos, pero no podemos generalizar las normas al momento de llegar a un caso en concreto. O sea, las normas están, pero al momento de individualizar, cada caso va a ser distinto y la argumentación va a ser diferente. Y a lo mejor en un caso sí va a prosperar, en otro caso no. El derecho a la libertad de credo religioso. ¿Qué es más importante, el derecho a la libertad de credo religioso o la vida? Pues todo el mundo va a decir que la vida. Sí, pero si soy testigo de Jehová, está documentado quiénes son testigos de Jehová. Y si a mí me quieren transfundir sangre para salvarme la vida, entre comillas vida, no, prefiero morir. Y van a decir, y es que el médico va a ser sancionado porque lo dejó morir por no haberle hecho una transfusión y lo dejó morir en la operación. Sí, pero en ponderación de derechos, yo, testigo de Jehová, no puedo recibir sangre por ningún motivo. Déjeme morir. Es mi decisión. Sí, adelante. Doctor, ¿y dónde quedaría la ética profesional del médico? En ese ejemplo que acaba de poner usted. Sí, y fíjate que ese es un tema que en los comités de bioética se ha preguntado muchísimo. Decir, bueno, ¿y realmente el médico estará haciendo lo correcto? ¿Acusarán de homicidio al médico por haber evitado una transfusión y que se haya muerto el paciente? ¿Se le exonerará de un proceso penal por negligencia? Todas estas preguntas. Te puedo decir que la salida fácil es no lo hagas, ¿no? Como médico, no quieres meterte en broncas, un mal consejo, no quieres, pues tú transfúndele, que viva, y ya a lo mejor te va a demandar después porque es testigo de Jehová, le salvaste la vida por transfundir sangre, ¿no? Eso es lo incorrecto y lo práctico que utilizan de manera común para evitarse broncas. ¿Qué es lo correcto? De hecho, esa pregunta me la hicieron una vez en un comité de bioética, y yo les dije, no, ustedes, en el caso de no transfundir sangre, ni Dios Padre los va a evitar que sean sometidos a un proceso. Pero lo que sí les garantizo, que van a salir totalmente absueltos. ¿Qué es lo que vamos a justificar nosotros? Que se actuó en favor de la dignidad del ser humano. Y lo mismo, Alexi, la ponderación de derechos, no es más importante la vida que la libertad de credo religioso. Todo el sustento, porque habría que conocer la realidad, que es un factor bien importante, conocer la realidad de quiénes son los testigos de Jehová. No es nada más, ay, mi religión, no, es como el aire que respiras, para ellos es su religión a ese grado de identidad, ¿no? Entonces, para las leyes normales, para la gente que no conoce derechos humanos, va a decir, castiguen a ese médico, lo dejó morir, quítenle la cédula, sométanlo a un... Pero no, eso desgraciadamente te la ignorancia de los derechos humanos. Pero al momento de una defensa, por supuesto que va a quedar exonerado y va a ser un precedente para los derechos humanos de decir, fui en contra de lo que prácticamente cualquiera diría, me voy por la libre para no tener este tipo de problema, pero no se está protegiendo derechos humanos. Y lo que debemos hacer es la protección de los derechos humanos, la protección de la persona humana, y cada caso va a ser diferente. Solamente, ojo, este supuesto en testigos de Jehová. En otros casos ya será diferente
la temática, pero particularmente los invitaría a que lean un poco sobre el tema de qué sucede con esta comunidad y qué pasaría en caso, y toda la estructura, es como si estuvieras muerto en vida, es como si te hubieran echado veneno y respiraras, pero en realidad no existes, y podría generar consecuencias fatales para la persona en estas condiciones, ¿no? Es un tema difícil de aprender, de entender a primera vista, pero ahí está el arte de sustentar, el arte de argumentar, el arte de defender, el arte de utilizar los derechos humanos como una herramienta de razonamiento en contra de la ignorancia de autoridades, del sistema político, del sistema de gobierno, ¿no? Les platicaba el caso de una mujer que fue a una junta de conciliación y arbitraje y estaba por tener una enfermedad terminal. Y por trabajo de la junta le dijeron, no, ¿sabe qué? Vengas en 3 meses, porque no tengo tiempo y se difiere la audiencia. Oiga, a lo mejor esa mujer no vive en 3 meses ya no está en este mundo porque ustedes no quieren resolver y no pueden, no tienen tiempo para resolver. No, pues hágale como quiera. Y ese hágale como quiera fue sustentar y razonar, darle todos los elementos a un juez de amparo para que en base al derecho humano del acceso a la justicia le dieran la audiencia y en base a esto que estoy planteando, a la semana siguiente tuvo la audiencia que le habían negado en la Junta de Conciliación. Son casos, ¿no? Casos en los cuales tenemos que poner el dedo en la llaga de aquello que está mal. Que no va a ser fácil, me queda claro. Y que no todo el mundo lo va a entender, también me queda claro. La gente tradicional, los que se han de alguna manera educado con el irrestricto respeto a la ley, como nos enseñaban antes en las escuelas y facultades, difícilmente van a entender que yo pueda contrariar una ley que está mal, y que desgraciadamente existen muchas leyes. Hay un estudio que estamos haciendo de muchas leyes secundarias que violan derechos humanos. ¿Qué aplico? La ley, la mayoría lo hace, Código Civil, Código Penal, Código Fiscal, Código de Comercio. Oye, pero si estos códigos violan derechos humanos, no importa, tú aplícalos. No, por jerarquía debo de aplicar lo que la Constitución dice, el artículo 1, los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos. Por encima de tu legislación secundaria están los derechos humanos. Tengo que atacar. Y es ignorancia de los legisladores de no hacer estas modificaciones, de no hacer estas adecuaciones, de que sigamos utilizando una reglamentación obsoleta en derechos humanos, y ante la ignorancia de nosotros para la aplicación de qué es lo que debemos de tutelar, existen estos problemas. El Código Civil dice que no soy persona si no vivo 24 horas o más, o soy presentado al registro civil. Oye, pues ¿cómo no va a ser persona? Desde el momento de la concepción soy persona. No, y tienes que nacer y vive viable y 24 horas, o si no, el oficial del registro civil. Y así lo dicen los códigos civiles, tanto el federal como los estatales. Es una gran aberración. Y así podemos poner muchos ejemplos de aquello que está mal en las legislaciones secundarias y que contrarian derechos humanos. Y que no se hace nada, pues, por desconocimiento. Ese es un poquito y por no adentrarnos a estos grandes debates, ¿no? Entonces, un poco el tema para cerrar la participación es que estos grandes debates que nos comenta Alexi, de la ponderación, de la colusión de derechos, ya se acabó. Ya no podemos hablar de favor y en contra. ¿Estás a favor del aborto o en contra del aborto? ¿A favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte? Eso ya es como si estuviera en Laura de América, a ver, que pase el desgraciado y hacer show, y no, eso ya quedó atrás. Aquí vamos, ¿quién tiene la razón? El que argumente de mejor manera. Y por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso de la pena de muerte, en el caso de la vida, está muy fácil, muy sencillo resolverlo. A ver, ¿todos nos interesa defender la vida? Sí. Ok, muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Oye, y entonces, en el caso del aborto, todos debemos defender la vida, sí.
Ojo. Pero habrá casos de excepción en los cuales sí deba de aplicarse un aborto. Nada más que existan los razonamientos adecuados. ¿Cómo es posible que por no tener dinero pueda yo privar de la vida a un ser humano injustamente? ¿No? Y así lo manejan muchas legislaciones, ¿no? Entonces, cuando esté en peligro la vida de la madre, pues claro, ¿no? Cuando habrán circunstancias, pues sí, por supuesto. Pero en la Ciudad de México lo están utilizando como si fuera un control natal, donde van muchas mujeres, porque se permite hacerlo, salen camiones de varios estados de la República para llevar a las jovencitas el fin de semana para abortar, porque se metieron con el novio, quedaron embarazadas y el papá las va a exonerar de la familia, ¿no? Las van a correr de la sociedad. Entonces mejor me saco el chamaco, regreso y no pasó nada, porque es legal. Díganme si eso es correcto. Díganme si al estar jugando con vida humana, porque desde la concepción es vida humana, en gestación, claro, pero vida humana. No estoy hablando de un protozoario o de una bacteria, estoy hablando de vida humana. La concepción es vida humana. ¿Sí? Y entonces, Alexi, finalmente lo que nos comenta, a ver, hay leyes, hay reglamentos, que serían los que mencionan aquí. Ok, estos, ojo, pueden o no cumplirse, no importa. Pero los que nunca deben dejar de cumplirse son los principios o mandatos de optimización. ¿Y qué son estos mandatos de optimización? Son todas las herramientas, todos los mecanismos, todos los elementos argumentativos para que se cumpla la norma, para que se cumpla el objetivo de la defensa de los derechos humanos. La Constitución me dice, tengo tantos derechos humanos, qué bonito, salgo a la calle y veo que no tengo derecho a la seguridad, veo que me asaltan, veo que los hospitales están llenos, veo que no hay educación suficiente, veo que no es así. Bueno, principios o mandatos de optimización, haz que se cumplan estos derechos humanos. Si no, solamente lo tenemos plasmados en un documento que no me sirve para nada. La Constitución no me sirve para nada si nada más están señalados y afuera veo que todo esto es contrario, que no es cierto. Todo lo que dice la Constitución no se cumple. Entonces, ¿para qué tenemos una Constitución? Entonces dice Alexi, oye, haz que se cumpla. Y estos principios de optimización son los mecanismos que vas a utilizar para que se cumplan. ¿Y qué debo de hacerlo? Con argumentación. Esa es la clave de todo el tema, ¿no? Bueno, espero no verlos aburrido. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro. Alexi, es complicado, pero la idea es tratar de utilizar los elementos que sean los más útiles para efecto de que ustedes pudieran aplicarlos en alguna demanda, en alguna resolución, algún amparo, etcétera. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, adelante, Claudia. Fíjese, maestro, que yo tengo el caso de mi hermano que tuvo cáncer y se murió de cáncer, pero fue muy, muy interesante su muerte porque él me decía, ¿sabes qué? Quiero que por favor le digas a mi esposa que haga lo mismo que hicieron con mi suegro. Y le dije, bueno, ¿y qué hicieron con tu suegro? Claro, mi hermano ya no podía hablar y era por medio de notas. Y me dijo, pues hay que ir con el de la ambulancia y por 5,000 pesos te inyecta y te mueres. Ah, bueno. Entonces, cuando llegué, bueno, ya después de esa época ya no volví a ver a mi hermano, pero, y no sé si mi cuñada hizo algo en relación a eso, pero bueno, desde luego fue un asesinato, ¿no? O sea, y entonces llegué aquí a Celaya y entonces le dije a un amigo, fíjate lo que hacen en México. Como no pueden hacer la eutanasia de manera legal, entonces se van con los de la ambulancia. Y me dice, pues no lo vas a creer, aquí en Celaya también aplica lo de la ambulancia. Ay, no me digas. Entonces, fíjese, por no conocer los derechos humanos y hasta dónde podemos llegar, pues que permitimos, digo, esas salvajadas, ¿no?
Pero bueno, era un comentario. Muchas gracias, Claudia. Sí, esto muchas veces lo hemos comentado, para hablar de derechos humanos, para entender derechos humanos, es mucho la sensibilización, es mucho ponernos el chip. Ojalá pudiéramos tener una vacuna que nos inyecten y que ya con eso podamos entender todos estos graves problemas que nos ayudarían para poderlos defender, para poderlos aplicar. Decía un maestro, imagínate que vamos a hablar de la ceguera, pues nadie lo va a entender, pero entonces cierra los ojos y ya vas a entender ahora sí cómo viven las personas que tienen esta carencia, ¿no? Y imagínate que así va a ser toda tu vida, cierra los ojos y qué va a ser, entonces a partir de ahí empieza a ver. Un profesor del ITAM llevaba a sus alumnos a los reclusorios para que platicaran con las familias, que platicaran con los internos, sensibilizarlos de temas de justicia, de temas de corrupción, de temas de falta de seguridad jurídica, de que aprendan lo que es la ayuda, la tolerancia, el respeto, no sé, tantos valores de los que carecemos en la sociedad y que hay que pues hacer una inyección a lo mejor para que nos caiga el 20 de que esto es un tema que está en manos de nosotros, en manos de las personas que entendemos y estamos interesados en que sigamos avanzando en temas de derechos humanos y que, pues bueno, estos foros sirven de que nuestra trinchera, donde estemos, en la academia, en los tribunales, en la investigación, en la postulancia, donde sea, que podamos hacerlos valer, cada uno haciendo o llevando a cabo nuestra labor o llevando nuestro papel, ¿no? Entonces, ese es un gran compromiso que ojalá podamos lograr en algún momento. ¿Alguna otra duda, comentario? Ninguna. ¿No? Pues bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Les hago llegar por ahí la presentación, seguir con material relativo al tema y bueno, pues muchísimas gracias y nuevamente un feliz año. Me da mucho gusto saludarles. Igualmente para todos ustedes. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.